Una joven enfermera fue sacada a rastras del hospital tras salvar a un jefe mafioso moribundo con 5 heridas de bala. 48 horas después, unos hombres vestidos con trajes negros rodearon su destartalado apartamento. El jueves por la tarde, Elena Vance comenzó su turno en el Street Catherine Community Hospital en un ambiente extrañamente tranquilo, el tipo de silencio que las enfermeras instintivamente desconfían. Demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Como la calma antes de la tormenta, los monitores pitaban constantemente. Las luces del pasillo zumbaban y el débil olor a antiséptico flotaba en el frío aire invernal. Con solo 27 años, Elena ya había sobrevivido a más cosas que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Huérfana a los 8 años, criada en hogares de acogida y luchando cada día por mantener con vida a su hermano enfermo. Sus manos habían aprendido hacía tiempo el ritmo del caos antes de convertirse en enfermera, pero no estaba preparada para lo que irrumpiría por las puertas de urgencias. 40 minutos más tarde, era un hombre sangrante con ojos grises tan fríos como el acero. Tenía el cuerpo acribillado a balazos y un secreto que arrastraría a Elena a un mundo en el que nunca quiso entrar. Fue un acontecimiento que cambiaría el curso de su vida para siempre. Si te ha enganchado y quieres saber qué pasa cuando Elena salva al hombre más peligroso de la costa este, dale a me gusta y suscríbete para saber más. Comparte esta historia con alguien a quien le guste el romance oscuro. Confía en mí, te lo agradecerán más tarde. 40 minutos más tarde, la puerta de la entrada de urgencias se abrió de golpe, como si alguien la hubiera derribado de una patada. No había ninguna paciente en una camilla ni ninguna ambulancia. En su lugar, se oyó el rugido de un motor atravesando la noche, seguido del chirrido del metal chocando contra el metal. Elena salió corriendo de la sala de enfermeras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Afuera, un SUV negro brillante se había estrellado contra la farola frente a la puerta de emergencias. El humo se elevaba desde el capó. Los faros seguían encendidos, iluminando directamente la pared de ladrillo rojo del hospital como la mirada de una bestia moribunda. Elena corrió por el estacionamiento, con la fría nieve filtrándose a través de las suelas de sus zapatos. Fue la primera en llegar al vehículo. A través del parabrisas roto, pudo ver a un hombre desplomado sobre el volante. Había tanta sangre que corría por el asiento de cuero y goteaba sobre el suelo, extendiéndose como tinta roja sobre la nieve blanca. Elena tiró de la puerta del coche. El hombre se inclinó hacia ella y por primera vez pudo ver su rostro con claridad. Era hermoso de una manera despiadada, con rasgos tan marcados que parecían tallados en piedra. Una mandíbula cuadrada y unos ojos. Sus ojos eran del color del acero gris, fríos como una espada, y estaban entreabiertos cuando encontraron los de ella. Llevaba un costoso traje negro que Elena solo había visto antes en revistas, pero ahora estaba empapado de sangre. Su cuerpo tenía la forma de un guerrero, hombros anchos y músculos marcados bajo la tela. Y sin embargo, ese guerrero estaba cayendo. Elena evaluó rápidamente sus heridas. Hombro izquierdo, un agujero de bala que lo atravesaba, con sangre que aún brotaba. Cadera derecha, una herida profunda que probablemente afectaba a los órganos internos. El muslo izquierdo tenía una bala alojada en su interior. Su brazo derecho estaba posiblemente roto. A lo largo de las costillas tenía una larga rosadura, pero no era demasiado grave. 5 balas. Este hombre había recibido 5 balas y aún seguía vivo el tiempo suficiente para conducir hasta allí. Ella estaba a punto de gritar para pedir ayuda cuando, de repente, él le agarró la muñeca con tanta fuerza que Elena casi gritó. Sus ojos grises se agrandaron, con una mirada cautelosa y peligrosa, incluso al borde de la muerte. «No llames a la policía», susurró con voz ronca por la pérdida de sangre. «Nadie puede saberlo». Entonces, su cabeza se ladeó hacia un lado y perdió el conocimiento, aflojando el agarre y dejando al descubierto su muñeca. Elena lo vio, un tatuaje, un lobo negro gruñendo, con la cabeza coronada de huesos. El corazón de Elena pareció saltarse un latido. Conocía ese tatuaje. Todo el mundo en la costa este lo conocía. La familia Blackwell,
el imperio mafioso más infame, poderoso y peligroso. Lo controlaban todo, desde los puertos marítimos y los casinos hasta los políticos y la policía. El hombre que se desangraba en sus manos no era un miembro cualquiera. El lobo con la corona de huesos pertenecía a una sola persona, el jefe, el que estaba en la cima. Elena se quedó paralizada en la gélida nieve, con la mente procesando todo a una velocidad vertiginosa. Acababa de encontrar al jefe mafioso más peligroso de Estados Unidos tirado en un charco de sangre fuera de su hospital. Si lo salvaba, se vería envuelta en el mundo del hampa. Si lo dejaba morir, rompería todos los juramentos que una enfermera debe hacer. 3 segundos. Tenía 3 segundos para decidir. Podía salvar a un monstruo y condenarse al infierno, o dejarlo morir y mantener su alma limpia. La nieve caía sobre el cabello negro del hombre. Su respiración se debilitaba. Elena, huérfana desde los 8 años y una chica que había luchado toda su vida solo para sobrevivir, tomó una decisión. Sabía exactamente quién era él y tenía 3 segundos para decidir. ¿Debía dejar morir a un monstruo o salvarlo y condenarse a sí misma? Elena no se permitió pensar más. El instinto de enfermera se impuso a toda razón. Deslizó los brazos bajo las axilas del hombre y lo sacó del vehículo. Pesaba terriblemente, todo músculos y huesos. Pero Elena apretó los dientes y lo arrastró por la nieve, que ya se estaba tiñendo de rojo. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe y ella gritó pidiendo ayuda. 2 enfermeras entraron corriendo. Sus rostros palidecieron al ver la cantidad de sangre que empapaba la ropa de la víctima. Lo subieron a una camilla y lo llevaron rápidamente a la sala de traumatología. Las luces fluorescentes se encendieron y el monitor comenzó a emitir pitidos frenéticos. Elena se volvió para buscar al médico de guardia. No había nadie. Corrió a la sala de enfermeras y descolgó el teléfono. ¿Dónde está el doctor Harrison?, preguntó con voz aguda y urgente. La persona al otro lado del teléfono respondió presa del pánico. El doctor Harrison estaba atrapado en un choque múltiple en la autopista. Tardaría al menos 45 minutos en llegar. Elena miró hacia la camilla. El hombre estaba perdiendo sangre por segundos. 45 minutos era demasiado tiempo. Si nadie intervenía, moriría en 10 minutos. ¡Llama a la policía! Una joven enfermera llamada Jenny gritó, con las manos temblorosas. ¡Míralo! Es evidente que se trata de un asesinato de una banda. No debemos involucrarnos. Elena dio un paso adelante y cogió unos guantes quirúrgicos de la bandeja de instrumentos. Prepara la mesa de operaciones. Voy a intervenir. Jenny la miró fijamente. No tienes autoridad para hacerlo. Si esperamos, morirá. Elena la interrumpió con voz tan afilada como una cuchilla. ¿A quién le vas a explicar eso? ¿A la policía, a la prensa o a tu propia conciencia? La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a discutir. Elena se acercó a la mesa y recorrió con la mirada el cuerpo ensangrentado del hombre. Respiró hondo y se puso manos a la obra. La primera bala estaba en el hombro izquierdo. Hizo una incisión y deslizó unas pinzas en la herida para explorarla. La sangre brotó. Ella la controló. Encontró la bala alojada cerca del omóplato y la extrajo. Cosía la herida. Su corazón latía con fuerza, pero su mano permanecía firme como una roca. La segunda bala estaba en la cadera. Era mucho más peligrosa. Tenía que tener mucho cuidado porque estaba cerca de los intestinos. Un pequeño error podría provocar una infección mortal. El sudor resbalaba por la sien de Elena mientras extraía lentamente el metal, limpio, sin órganos dañados. Se permitió un solo respiro y luego continuó. La tercera bala estaba en el brazo derecho. El hueso estaba parcialmente fracturado, pero la bala no había penetrado demasiado. Se ocupó de ella rápidamente, inmovilizando la zona dañada lo mejor que pudo por el momento. La cuarta bala le rozó las costillas y fue la más fácil de tratar. Limpió y cosió la herida en cuestión de minutos. Quedaba una. Elena miró el muslo izquierdo del hombre, del que seguía brotando sangre sin cesar. La bala estaba justo al lado de la arteria femoral, una de las arterias más grandes del cuerpo. Si se desviaba 1 milímetro, él se desangraría y moriría en 2 minutos. Agarró el bisturí, con la mano temblando por primera vez desde que había empezado.
La sala contuvo la respiración. Solo el pitido constante e implacable del monitor cardíaco llenaba el silencio. Elena separó con cuidado las capas de tejido. Brotó más sangre. Podía ver la bala, a menos de 1 centímetro de la arteria. Insertó lentamente las pinzas, milímetro a milímetro. El sudor le caía en los ojos, pero no se atrevía a parpadear. Las pinzas tocaron el metal. Apretó con fuerza y tiró. En ese preciso momento, los ojos grises del hombre se abrieron de golpe. La mano del hombre se levantó y agarró la muñeca de Elena con una fuerza que parecía imposible para alguien que había perdido más de 1 litro de sangre. Ella casi deja caer la bala. Sus ojos grises se fijaron en los de ella, fríos como el hielo pero desenfocados, como si estuviera luchando por ver a través del dolor. «¿Quién eres?», susurró con voz ronca. Entonces ladeó la cabeza y volvió a desmayarse, aflojando el agarre. Elena se quedó allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Bajó la vista hacia la bandeja de acero que tenía a su lado. Allí yacían 5 balas, manchadas de sangre y brillando bajo las luces quirúrgicas. Exhaló, con las manos temblorosas, mientras se quitaba los guantes manchados de sangre. Acababa de salvar la vida del hombre más peligroso de la costa este de Estados Unidos, y no tenía ni idea de lo que le costaría esa decisión. 6 horas más tarde, unos ojos grises se abrieron en la oscuridad. Adrian Blackwell no se movió. Ni un solo músculo de su rostro se crispó. Solo sus ojos agudos y completamente despiertos recorrieron la habitación como una bestia de caza mediría su territorio. Techo blanco, luz fluorescente, el olor acre del desinfectante en el aire. Un hospital. Estaba tumbado en una cama con el cuerpo envuelto en gasas y una vía intravenosa en la mano. Había una ventana a la izquierda. Estaba en la 2ª planta y sería posible saltar si llegaba el caso. La puerta de la derecha no tenía cerradura por dentro. En la esquina, una silla vacía, sin armas a su alcance. Adrian intentó incorporarse, pero el dolor lo atravesó, haciéndole apretar los dientes. 5 balas. Recordó la emboscada. Vio la cara de Víctor junto a los rusos y recordó haber conducido en un estado febril, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que sobrevivir. También recordó unos ojos verdes que lo miraban antes de que todo se sumergiera en la oscuridad. La puerta de la habitación del paciente se abrió. Adrian se recostó inmediatamente, cerró los ojos y fingió estar inconsciente. Se oyeron pasos suaves que se acercaban. Podía oler algo débil. No era perfume, sino jabón y algo más, como jazmín. Una mano fría le tocó la muñeca para tomarle el pulso. Luego la mano se movió a su frente para tomarle la temperatura. El toque era profesional y eficiente, sin rastro de vacilación. «Sé que estás despierto», dijo una voz femenina, baja y fría. «Tu ritmo cardíaco se aceleró cuando entré. No te molestes en fingir». Adrian abrió los ojos. La chica de la noche anterior estaba allí de pie, con un uniforme de enfermera azul pálido. Llevaba el pelo castaño recogido cuidadosamente en la nuca y tenía el rostro inexpresivo. Sus ojos verdes lo estudiaban como si fuera solo un número en una tabla. «¿Me salvaste?», dijo Adrian. No era una pregunta. «Hice mi trabajo», respondió ella, escribiendo en la hoja de observación. «Sabes quién soy. No me importa quién seas. Eres un paciente. Eso es todo». Adrian frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que la gente temblara ante él. Estaba acostumbrado al miedo en sus ojos, a las cabezas inclinadas, al hecho de que con solo decir el nombre de Blackwell bastaba para que la gente cayera de rodillas. Pero esta mujer lo miraba como si fuera un hombre más que había sufrido un accidente de coche. La puerta se abrió de golpe otra vez, esta vez con fuerza. Marcus Chen irrumpió en la habitación, con el rostro tenso por la preocupación y la ira. El guardaespaldas más leal de Adrian, el hombre que había estado a su lado durante 15 años, por fin había encontrado a su jefe. «Jefe», jadeó Marcus, «he buscado por todas partes. Tenemos que irnos ya. Aquí no estamos seguros». Entonces su mirada se posó en Elena, fría y sospechosa. En un instante sacó su pistola
y le apuntó directamente. ¿Qué sabe ella? ¿Qué ha visto? Elena no se inmutó. No gritó, no tembló. Se limitó a mirar el cañón y luego levantó la mirada hacia Marcus con una expresión casi aburrida. «Dispárame», dijo. «Entonces explícale a tu jefe por qué la enfermera que le salvó la vida está muerta». Marcus se quedó allí, con la pistola aún levantada, pero con el brazo ligeramente caído. Miró a Adrian, esperando una orden. Adrian no dijo nada. Solo observó a Elena, con algo extraño brillando en sus ojos grises. Luego asintió ligeramente. Marcus bajó la pistola, aún descontento, pero no se atrevió a desobedecer. Elena se dio la vuelta y se dirigió a la puerta como si nada hubiera pasado. Necesita al menos otras 48 horas de descanso antes de poder moverse. Si se le abren los puntos, no será mi responsabilidad. Luego salió y la puerta se cerró detrás de ella. Adrian la vio marcharse, con sus ojos grises fijos en la puerta mucho después de que se cerrara. Por primera vez en años, alguien lo había mirado sin miedo. Adrian se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. A la mañana siguiente, Elena entró en el Hospital St. Catherine's como hacía todos los días. Solo había dormido 2 horas, con la mente aún aturdida por la imagen de 5 balas manchadas de sangre y esos ojos fríos y grises fijos en ella durante la noche. Pero aún así acudió porque era su trabajo. Dylan necesitaba cirugía y ella no tenía otra opción. Sin embargo, en cuanto atravesó las puertas de cristal, Elena supo que algo iba mal. El aire estaba denso, como justo antes de que estalle una tormenta. Las enfermeras que normalmente reían y hablaban con ella, ahora bajaban la mirada y la evitaban. Susurraban a sus espaldas, mirándola en secreto y apartando la vista rápidamente cuando ella se giraba. Elena se obligó a ignorarlo y siguió caminando hacia la sala de enfermeras para comenzar su turno. Entonces, el altavoz del techo cobró vida con un crujido, con un sonido plano y sin emoción. «Enfermera Elena Vance, por favor, preséntese en la oficina administrativa». Inmediatamente se le encogió el corazón. Sabía que no se trataba de una llamada rutinaria. Nadie era llamado a la administración al comienzo de un turno, a menos que hubiera ocurrido algo grave. Elena respiró hondo, levantó la barbilla y caminó. No corrió. Nunca había huido de nada en su vida. La oficina administrativa estaba al final del pasillo del 3er piso. Elena empujó la puerta y lo comprendió de inmediato. El doctor Raymond Pierce, director del hospital, estaba de pie detrás de su escritorio, con una expresión impasible como una piedra. A su lado había una mujer de mediana edad de recursos humanos, con un grueso expediente en las manos. En la esquina, 2 guardias de seguridad estaban de pie con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. «Siéntese, señorita Vance», dijo Pierce con voz desprovista de emoción. Elena no se sentó. Se quedó de pie y lo miró directamente a los ojos. «¿Qué es esto?» Pierce le empujó el expediente hacia ella. «Anoche, usted realizó una cirugía no autorizada, violó múltiples procedimientos hospitalarios, llevó a cabo una intervención médica sin la aprobación del médico tratante, puso en peligro la reputación de St. Catherine. Habría muerto si no hubiera hecho nada», dijo Elena, luchando por mantener la voz firme. «El doctor Harrison estaba atrapado en el tráfico. No había nadie más. No tuve otra opción». «No era tu decisión», la interrumpió Pierce con frialdad. «Eres enfermera, no cirujana. No tienes derecho a actuar por tu cuenta de esa manera, sin importar las circunstancias». «Salvé una vida». Elena no pudo contenerse más y alzó la voz. «Se estaba desangrando delante de mí. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Quedarme ahí parada mirando? Se suponía que debía seguir el protocolo». Pierce se puso de pie, con los ojos helados. «Esto es definitivo. Estás despedida. Con efecto inmediato. Seguridad te acompañará fuera». Elena se quedó allí parada como si la hubiera alcanzado un rayo. Abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. Los 2 guardias se acercaron y se colocaron a ambos lados de ella, tratándola como a una delincuente. La sacaron de la oficina y la llevaron por el largo pasillo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sus compañeros de trabajo se alineaban en el pasillo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima y otros con indiferencia.
Elena se mordió el labio con fuerza y se negó a llorar. No allí, no delante de ellos. Al pasar por la sala de enfermeras, vio a Mia, su mejor amiga en el hospital. Mia estaba allí de pie, con lágrimas corriéndole por las mejillas y una mano sobre la boca, como si intentara contener un sollozo. Parecía que quería correr hacia Elena y abrazarla, pero solo podía quedarse allí de pie, impotente. Elena le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Mia, un gesto silencioso para decirle que estaba bien, aunque no lo estaba en absoluto. Las puertas del hospital se cerraron tras ella. Salió al exterior y, como si el cielo pudiera sentir su dolor, empezó a nevar. Los copos blancos se posaron sobre su cabello castaño, derritiéndose en gotas frías y punzantes. Había perdido su trabajo, sus ingresos y la única esperanza que le quedaba de salvar a Dylan. Todo porque había salvado a un hombre que nunca se lo había pedido. Elena caminó bajo la nieve helada, sin darse cuenta de que, desde el sub negro, aparcado al otro lado de la calle, un par de ojos grises seguían cada uno de sus pasos. 48 horas más tarde, Elena estaba sentada en el suelo de su destartalado apartamento del Bronx. A su alrededor había esparcidos sobres blancos, no la hermosa nieve del exterior. Eran avisos de deuda, facturas vencidas y amenazas de cortar la electricidad y el agua. Más pesadas que todas ellas eran las facturas del hospital por la operación de corazón de Dylan, $80,000. Elena no tenía ni idea de cómo iba a conseguir ese dinero, sobre todo ahora que ni siquiera tenía trabajo. Elena cogió una factura, se quedó mirando la cifra en negrita al pie de la página y luego la soltó como si le quemaran los dedos. Su teléfono vibró. El nombre de Dylan iluminó la pantalla. Elena respiró hondo y se obligó a hablar con voz normal antes de responder. Elena. La voz de Dylan sonaba débil al otro lado de la línea, y Elena sintió como si le estuvieran aplastando el corazón con el puño. Su hermano solo tenía 22 años. Debería estar corriendo, riendo y disfrutando de la vida. En cambio, estaba tumbado en una cama de hospital, con el corazón cada vez más débil. «He oído que te han despedido», continuó Dylan, con voz llena de preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» Elena cerró los ojos y tragó saliva. «No es nada, Dylan. Solo un pequeño malentendido. Encontraré otro trabajo. No te preocupes por mí. Preocúpate por tu salud. Pero escúchame». Elena le interrumpió forzando un tono alegre. «Estoy bien. Siempre estoy bien en este momento. Descansa. Iré a verte pronto». Colgó antes de que Dylan pudiera decir otra palabra. Antes de que pudiera oír cómo le temblaba la voz. Antes de que pudiera darse cuenta de que su hermana se estaba derrumbando. Elena se sentó allí, en la oscuridad, con la espalda apoyada contra una pared descascarillada, viendo cómo la nieve caía fuera de la ventana. Por primera vez en sus 20 años de lucha, quería rendirse. Había perdido a sus padres a los 8 años. Había sobrevivido a los años infernales en los orfanatos. Había luchado sola para salir adelante en la escuela y convertirse en enfermera para poder cuidar de Dylan. Pero ahora, sentada en la oscuridad, rodeada de facturas, no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. El ruido de un motor rompió el silencio. Elena levantó la cabeza y miró por la ventana. Un SUV negro brillante se detuvo frente a su edificio en ruinas, destacando como tinta sobre papel blanco. La puerta se abrió. Hombres vestidos con trajes negros salieron y se dirigieron hacia la escalera del edificio. El corazón de Elena se aceleró frenéticamente. La mafia. Habían venido a matarla porque sabía demasiado. Corrió a la cocina y cogió el cuchillo más afilado que encontró. Unos pasos pesados subieron las escaleras. Cada vez más cerca. Entonces se detuvieron frente a su puerta. Llamaron a la puerta, no con fuerza ni con prisa, sino con autoridad. Elena apretó el cuchillo con más fuerza y se dirigió hacia la puerta. Si iba a morir, moriría luchando. Abrió la puerta. Allí no estaba un asesino venido a quitarle la vida. Era Adrian Blackwell. Seguía vendado y tenía el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero se mantenía erguido como si nunca le hubieran disparado esas 5 balas. Sus ojos grises la miraron fijamente y luego se posaron en el cuchillo que ella tenía en la mano. Algo parecido a la diversión brilló en su mirada.
¿Qué piensas hacer con ese cuchillo? Pelar una manzana. Elena no lo bajó. ¿Por qué estás aquí? Has perdido tu trabajo por mi culpa, dijo Adrienne sin rodeos, sin fingir. No necesito tu compasión, respondió Elena con voz fría como el hielo. No compadezco a nadie, dijo Adrienne. Entró sin esperar a que lo invitaran. Marcus y los demás hombres se quedaron en el pasillo. Pago mis deudas, $100,000. Es suficiente para la operación de tu hermano y aún sobra algo. Elena se quedó rígida. Él sabía lo de Dylan. Por supuesto que lo sabía. Al fin y al cabo era un jefe de la mafia. Lo sabía todo. No aceptaré dinero manchado de sangre, dijo con firmeza, aunque algo dentro de ella gritaba. Eres terca, dijo Adrienne, pero no había ira en su voz. Tú también, replicó Elena. Y entonces ocurrió lo imposible. Adrienne Blackwell sonrió. Era la primera sonrisa que veía en ese rostro frío. No lo hacía menos peligroso, pero lo hacía parecer casi un ser humano normal. Está bien, no dinero, un trabajo, legal. Necesito una enfermera privada para mi familia. Ganarías el triple de lo que te pagaba el hospital. Elena quería negarse. Cada célula de su cuerpo gritaba, no. Pero entonces pensó en Dylan, el frágil corazón de su hermano, el tiempo extra que le quedaba de vida. Por primera vez, dudó. Elena aceptó. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Pero puso sus propias condiciones. Solo trato lesiones, dijo. No me involucraré en nada más, dijo con voz firme como el acero. No soy uno de ustedes, soy enfermera, eso es todo. Adrian la observó durante un largo momento, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Luego asintió con la cabeza, levantando ligeramente la comisura de los labios, como si su terquedad le divirtiera. De acuerdo. Al día siguiente, un coche negro llegó para recoger a Elena. Miró su destartalado apartamento por última vez antes de subir al vehículo, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. La finca Blackwell estaba situada a las afueras de la ciudad y se ocultaba tras hileras de robles centenarios y un imponente muro de piedra. Cuando la verja de hierro se abrió lentamente, Elena tuvo que esforzarse por ocultar su sorpresa. La mansión se extendía ante ella como un pequeño palacio, con columnas de piedra blanca, vidrieras y amplios terrenos cubiertos de nieve. Era opulenta y resplandeciente, pero tan fría que le ponía la piel de gallina. Elena entró en el salón principal, donde la luz de una enorme lámpara de cristal se derramaba sobre el pulido suelo de mármol. Todo allí era caro, desde los óleos de las paredes hasta el jarrón de cerámica de la esquina. Pero no había calidez ni sensación de vida, solo un silencio pesado y un ligero aroma a lirios, el tipo de aroma que se huele en un funeral. Así que tú eres la que salvó a mi hermano. Una voz de mujer llegó desde la escalera. Elena levantó la vista y vio a una joven bajando las escaleras. Tenía los mismos ojos grises que Adrienne, pero su mirada era mucho más cálida y su sonrisa parecía sincera. Soy Natalie, la hermana de Adrienne. Se acercó y le dio la mano a Elena con calidez. Ya me caes bien. Cualquiera que consiga que mi hermano le preste atención merece mi respeto. Elena no supo cómo responder a esa repentina franqueza. Solo asintió educadamente. Entonces, otra voz masculina sonó detrás de ella. Bienvenida a la familia. Elena se dio la vuelta y vio a un hombre de mediana edad caminando hacia ella. Era alto y delgado, con el pelo entrecano cuidadosamente peinado. Llevaba un traje negro perfectamente planchado. Tenía un rostro atractivo y de aspecto frío, y su sonrisa era tan perfectamente educada que parecía ensayada. Pero sus ojos no sonreían. Eran fríos como el hielo, afilados como cuchillos, y estudiaban a Elena como si fuera una amenaza que había que evaluar. Era Victor Hale, la mano derecha de Adrienne. Le tendió la mano y Elena se la estrechó. Tenía la palma helada. Gracias por salvar a nuestro jefe, dijo. Aunque su voz sonaba acogedora, había algo en su mirada que le produjo un escalofrío a Elena. Sus tareas comenzaron ese mismo día. Cambiar las vendas de Adrienne cada mañana, controlar su recuperación y asegurarse de que las heridas no se infectaran.
Ella mantenía la distancia profesionalmente, hablando solo cuando era necesario. Pero Adrienne era diferente. La observaba como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Esperaba pacientemente, sin forzar ni exigir, simplemente observando. ¿Por qué yo?, preguntó Elena finalmente al tercer día, mientras le cambiaba el vendaje de la herida del hombro. Tienes dinero para contratar a cualquier médico privado del mundo. ¿Por qué ellos no me miran como tú?, respondió Adrienne. Elena se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Cómo te miro? Como si fuera humano, dijo él en voz baja. Por extraño que pareciera, Elena tuvo que levantar la vista para mirarlo a los ojos. No como a un monstruo. Elena no respondió. Continuó vendándole, obligándose a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Pero sus manos temblaban ligeramente y sabía que Adrienne se había dado cuenta. Se dijo a sí misma que era por el frío, pero estaba mintiendo. Pasaron 2 semanas en la mansión Blackwell. Elena se fue acostumbrando poco a poco al nuevo ritmo de vida, a los largos y vacíos pasillos, a los hombres de traje negro que la examinaban y al pesado silencio que lo envolvía todo. Pero seguía sin poder dormir bien. Las viejas pesadillas regresaron, el orfanato y los años oscuros que había intentado enterrar. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Elena dejó de intentar dormir. Se puso una bata, salió de su habitación y bajó a la cocina a por agua. La mansión parecía aún más fría por la noche, con la luz de la luna atravesando los vitrales y proyectando inquietantes franjas de color sobre el suelo de piedra. Al pasar por el salón, Elena se detuvo. Había alguien allí. Mirando a través de la puerta abierta, vio a Adrienne sentado solo en un sillón junto a una chimenea fría. Tenía una copa de whisky en la mano y la mirada perdida, fija en la nada. No había traje ni la imponente presencia de un jefe de la mafia, solo un hombre cansado sentado en la oscuridad. Elena empezó a darse la vuelta, pero entonces vio la sangre. Se había filtrado a través de su camisa blanca, justo donde estaba la herida en el hombro. Los puntos se habían abierto. Empujó la puerta y entró sin esperar a que la invitaran. Adrienne levantó la cabeza para mirarla, sin parecer sorprendido, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. «Eres un idiota», dijo Elena sin rodeos, acercándose y quitándole el whisky de la mano. «Tu herida aún no ha cicatrizado y estás bebiendo y moviéndote. ¿Quieres morir?» «Quizás», respondió Adrienne, con voz baja y agotada. Elena se detuvo un momento, pero no se dejó llevar por la emoción. Cogió el botiquín y empezó a desabrocharle la camisa para examinar la herida. La sangre había empapado el viejo vendaje, así que tuvo que limpiar la herida y volver a coserla. Mientras trabajaba, Adrienne comenzó a hablar. No fue porque ella le hubiera preguntado. Simplemente sintió la necesidad de contárselo a alguien, y ella estaba allí. Esa noche, fui a reunirme con la Bradva para negociar el territorio. Comenzó con voz monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Victor dijo que había despejado el camino y garantizó que era seguro. Confié en él. 15 años. Lo traté como a un hermano. Elena siguió cosiendo, pero prestó atención a cada palabra. Era una trampa. Nos tendieron una emboscada en cuanto entramos. 4 de mis hombres murieron en el acto. A mí me dispararon 5 veces. Adrienne hizo una pausa y sus ojos se oscurecieron. Pero no fueron las balas las que me hicieron desear morir. Fue cuando caí y vi a Victor. Estaba de pie junto al jefe de la Bradva, con una pistola en la mano, pero no les disparó. Se quedó allí de pie, mirándome sangrar. Elena dejó de coser, levantó la vista hacia él. Sus ojos grises reflejaban dolor. El tipo de dolor que proviene de la traición, no de la carne. «Entonces, ¿el traidor sigue a tu lado?», preguntó ella con más suavidad de la que pretendía. «Mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos», respondió Adrienne. «Estoy esperando el momento adecuado». Volvió a vendar en silencio. Cuando terminó, empezó a levantarse, pero Adrienne volvió a hablar. «Te he investigado». Elena se tensó. «Te quedaste huérfana a los 8 años. Un accidente de coche se llevó a tu padre y a tu madre. Creciste en orfanatos y luego pasaste por hogares de acogida». Hizo una pausa.
Algo en la forma en que la miraba le oprimía el pecho. Era algo que no podía nombrar. Has pasado por un infierno. Sobreviví, dijo Elena, con voz firme, pero ya no fría. Lo sé, asintió Adrian. Por eso te respeto. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Luego Adrian se levantó y se dirigió hacia el piano que había en un rincón de la habitación. Se sentó y sus dedos se deslizaron sobre las teclas. La sonata Claro de Luna se elevó en el aire, triste y hermosa en la profunda noche. Elena lo observó tocar y vio a alguien completamente diferente. No un despiadado jefe de la mafia, sino un hombre solitario que no podía dormir y tocaba el piano a las 2 de la madrugada. Un hombre que llevaba la fotografía de su madre en la cartera, a pesar de que ella había muerto cuando él aún era joven. Alguien que trataba amablemente al personal de la casa cuando nadie le veía. Hablaron hasta casi el amanecer sobre la vida, sobre las cicatrices que no se veían y sobre la soledad que ambos conocían demasiado bien. Por primera vez, Elena no lo vio como un jefe mafioso. Solo vio a un hombre sentado en la oscuridad, tan solo como ella. Eso la asustó más que cualquier arma. Una semana después de aquella noche, Elena pidió permiso para salir de la mansión y visitar a Dylan. Adrian no se lo impidió. Solo le dijo a Marcus que la llevara allí, pero Elena se negó. Necesitaba estar sola. Necesitaba escapar de un mundo de armas y secretos, aunque solo fuera por unas horas. Tomó un taxi hasta el hospital, sin saber que alguien seguía cada uno de sus movimientos. Cuando salió del taxi en la puerta del hospital, un hombre le bloqueó el paso. Era un hombre de mediana edad con el pelo entrecano y vestía una chaqueta de cuero gastada. Había algo en él que sugería que era policía. El instinto de Elena resultó acertado cuando él sacó una placa. Detective James Porter, Departamento de Policía de Nueva York. Detective James Porter, Departamento de Policía de Nueva York, dijo. Su voz era baja y cansada, como la de un hombre que había visto demasiadas cosas malas en la vida. Necesito hablar con usted, señorita Vance. Elena cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sobre qué? Adrian Blackwell. Porter la miró fijamente ella. Sé que trabajas para él. También sé que no eres de las que se mezclan en ese mundo. Solo estás tratando de salvar a tu hermano. Elena no respondió, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Puedo ayudarla, continuó Porter. Deme información sobre Blackwell, sobre lo que hace y sobre la gente de su organización. A cambio, la protegeré a usted y a Dylan. Protección de testigos, una nueva identidad, una nueva vida. No soy una espía, dijo Elena con voz fría, y no sé nada de lo que hace. Soy enfermera. Porter exhaló y sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Está jugando con fuego, señorita Vance. Blackwell es peligroso. Su mundo es peligroso. Y cuando todo se derrumbe, porque se derrumbará, llámeme. Le puso la tarjeta en la mano y se alejó, dejando a Elena allí de pie con el corazón encogido. Ella no sabía que Victor Hale la observaba desde un coche aparcado al otro lado de la calle. Victor Hale había observado toda la conversación. Cogió el teléfono y hizo una llamada. La enfermera acaba de reunirse con un policía, dijo con voz gélida. Pero ese no es el mayor problema. Blackwell tiene una nueva debilidad. Ella. Al otro lado de la línea, una voz con un marcado acento ruso respondió. Bien, lo aprovecharemos. Elena pasó 2 horas en el hospital con Dylan. Su hermano tenía mucho mejor aspecto. Había recuperado el color en las mejillas y no parecía tan agotado cuando sonreía. Ella no le contó nada sobre el nuevo trabajo, la mansión de la mafia, ni los ojos grises que la atormentaban cada noche. Se limitó a sentarse allí, cogiéndole de la mano y fingiendo que todo iba bien. Cuando Elena salió del hospital ya era de noche. La nieve caía ligeramente, cubriendo el pavimento con una fina capa blanca. Se ajustó el abrigo y caminó rápidamente hacia la parada de taxis. No se dio cuenta de la sombra que la seguía. Todo sucedió demasiado rápido. Una mano le tapó la boca por detrás. Otro brazo la arrastró a un callejón oscuro entre 2 edificios. Elena se defendió, pero su agresor era demasiado fuerte. La estrelló contra la fría pared de ladrillo. Le presionó un cuchillo brillante contra la garganta. Un mensaje de la Bratva, le susurró al oído,
con el aliento caliente, agrio y cargado de alcohol. Aléjate de Blackwell, o la próxima vez no será solo una advertencia. Elena apretó los dientes y se obligó a no temblar. Había sobrevivido al infierno. No iba a morir en un callejón asqueroso como ese. Pero la hoja era demasiado afilada y él demasiado fuerte. Entonces, un disparo rasgó el aire, resonando brutalmente en la tranquila noche. El agresor se quedó paralizado y luego se derrumbó a los pies de Elena. La sangre se extendió sobre la nieve blanca, volviéndose casi negra bajo la luz de la farola. Elena levantó la cabeza y vio a Adrienne salir de las sombras. El arma en su mano aún echaba humo. Sus ojos grises eran fríos como el hielo mientras miraba el cadáver. No había ni una pizca de emoción ni rastro de arrepentimiento. Este es el monstruo, se dijo Elena. Este es el asesino a sangre fría al que debería temer. Pero entonces Adrienne la miró. En ese instante, la mirada gélida se suavizó. Lo que quedaba era preocupación y miedo. No miedo por sí mismo, sino miedo por ella. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca. Elena se quedó allí, mirando al hombre muerto a sus pies, la sangre manchando la nieve y la pistola aún en su mano. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. Pero cuando Adrienne se acercó, con sus ojos grises llenos de preocupación, fue como si Elena fuera lo más preciado del mundo. Elena solo veía a un hombre que acababa de arriesgarlo todo para salvarla, y el corazón helado que llevaba dentro comenzó a descongelarse. Tras el ataque en el callejón oscuro, Adrienne le hizo una exigencia innegociable. Elena tenía que permanecer en la mansión las 24 horas del día. No se le permitía salir, ir sola a ningún sitio ni tener contacto con nadie sin un guardaespaldas. Elena protestó enérgicamente. No era una prisionera. No pertenecía a ese mundo. Y tenía a Dylan. Su hermano seguía en el hospital y aún la necesitaba. Dylan también estará protegido, dijo Adrienne, con un tono de voz que no admitía réplica. Pondré a hombres en el hospital las 24 horas del día. La Bratva ahora sabe de él. Podrían utilizarlo para amenazarte. Esta es la única forma de manteneros a ambos a salvo. Elena quería defenderse. Quería gritarle a la cara que no necesitaba que nadie la protegiera y que se había cuidado sola durante 20 años. Pero entonces recordó el cuchillo en su garganta, los fríos ojos de su agresor y la amenaza contra Dylan, y se quedó en silencio. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Elena siguió trabajando como enfermera, cambiando las vendas de Adrienne y revisando sus heridas a medida que se curaban lentamente. Pero algo había cambiado entre ellas. Las conversaciones se alargaban, las miradas se prolongaban. Los momentos de silencio dejaron de ser incómodos y empezaron a resultar agradables, como si no necesitaran palabras para entenderse. Elena intentó mantener la distancia. Se recordaba a diario que él era de la mafia, un criminal, un mundo al que ella no pertenecía. Pero cada vez que Adrienne la miraba con sus ojos grises, cada vez que le dedicaba una de sus raras sonrisas, cada vez que sus manos se rozaban por accidente, el muro que había construido se derrumbaba un poco más. Una noche, mientras Elena leía en su habitación, llamaron a la puerta. Marcus estaba fuera, con su expresión tan impenetrable como siempre. «El jefe quiere verte», dijo. Elena siguió a Marcus hasta la oficina de Adrienne. La habitación era grande, con estanterías que llegaban hasta el techo, un enorme escritorio de roble y una ventana con vistas a un jardín cubierto de nieve. Adrienne estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. «Déjame a solas con ella», le dijo a Marcus. La puerta se cerró. Silencio. Adrienne seguía sin darse la vuelta y Elena comenzó a sentirse incómoda. «¿Qué pasa?», preguntó. «No quiero que seas solo mi enfermera». Elena se quedó paralizada. Su corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con fuerza. «Nunca he amado a nadie». Adrienne finalmente se dio la vuelta y Elena vio algo en sus ojos grises que nunca antes había visto. Vulnerabilidad. Miedo. «No sé lo que es el amor. Nadie me lo ha enseñado nunca. Pero desde que te conocí...» Se acercó y Elena quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. «No quiero que te vayas. No quiero despertarme y no verte. No quiero perderte».
Elena abrió la boca, sin saber qué decir. ¿Rechazarlo? Responder. Pero no tuvo oportunidad, porque el teléfono que llevaba en el bolsillo empezó a vibrar. Intentó ignorarlo, pero seguía vibrando sin cesar. Miró la pantalla y se le heló la sangre. El hospital. Dylan, susurró. Han respondido. La voz al otro lado era urgente y rápida. El corazón de Dylan se había debilitado de repente. Necesitaba una operación de urgencia. Tengo que irme ahora mismo, dijo Elena con voz temblorosa. No tengo suficiente dinero. No sé qué hacer. Dylan morirá si me voy. Adrian la interrumpió, con voz tranquila, pero con los ojos llenos de preocupación. Yo me encargo. Elena no tuvo tiempo de preguntarle qué quería decir. Salió corriendo, se subió al coche y Marcus condujo a toda velocidad hasta el hospital. Cuando Elena se apresuró a dirigirse a la recepción, se preparó para suplicar, para endeudarse, para hacer cualquier cosa. Pero la recepcionista la miró, confundida. Señorita Vance, dijo, la factura de la cirugía del paciente Dylan Vance ha sido pagada en su totalidad. Elena se quedó allí parada como si la hubieran golpeado. ¿Quién la pagó? Anónimo, dijo la recepcionista. $80,000. Transferencia directa hace unos 20 minutos. Elena se hundió en una silla de la sala de espera, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerla. $80,000. Era la cantidad que creía que nunca podría ganar. Una cantidad equivalente a un año entero de trabajo sin descanso. Adrian lo había hecho en 20 minutos, como si no fuera nada. La cirugía duró 5 horas. Elena se sentó en el pasillo, rezando a un Dios en el que ni siquiera estaba segura de seguir creyendo. Cuando el médico salió y dijo que Dylan estaba fuera de peligro, se derrumbó allí mismo. Pero no se quedó. En cuanto supo que Dylan estaba estable, se subió al coche y regresó a la mansión. Subió corriendo las escaleras y abrió la puerta del despacho de Adrian sin llamar. Él estaba allí de pie, como si la hubiera estado esperando. ¿Por qué?, preguntó Elena, con la voz ahogada por las lágrimas. ¿Por qué lo hiciste? Porque eres la única que me ve como un ser humano, respondió Adrian con una voz baja y sincera que hizo que a Elena se le partiera el corazón. Y lloró. Por primera vez en años, Elena Vance lloraba, pero no por dolor o miedo. Lloraba porque alguien finalmente la había visto. El agotamiento, la soledad, la niña huérfana a los 8 años que seguía luchando por sobrevivir cada día. Adrian se acercó y le levantó suavemente la barbilla. Cuando sus labios tocaron los de ella, Elena supo que estaba mal. Sabía que el mundo nunca los aceptaría. Pero cuando él la besó, Elena dejó de preocuparse por lo que estaba bien o mal. Estaba llena de lágrimas, llena de dolor, llena de hambre. Solo sabía que por primera vez en su vida no estaba sola. Había pasado una semana desde aquel primer beso. Una semana en la que Elena había vivido suspendida entre la felicidad y el miedo, entre un amor que empezaba a florecer y la oscuridad que se cerraba sobre ella. Ella y Adrienne no hablaban de ello, ni definían lo que eran. Solo había miradas largas y persistentes, breves caricias y noches pasadas sentadas una al lado de la otra en silencio. Pero Elena sabía que algo se avecinaba. Lo notaba en el creciente silencio de Adrienne. En las reuniones a puerta cerrada, que se prolongaban hasta altas horas de la noche, y en la mirada fría y penetrante de sus ojos cada vez que veía a Victor Hale. Entonces llegó ese día. Adrian convocó una reunión con todos los capos de la familia Blackwell. 12 de los hombres más poderosos de la costa este se sentaron alrededor de una larga mesa de roble en la sala de conferencias, con el rostro severo y la mirada escrutadora. Victor Hale se sentó a la derecha de Adrian, como había hecho durante los últimos 15 años. No tenía ni idea de que esa sería su última reunión. El ambiente era tan tenso que costaba respirar. Todos intuían que algo iba mal. Adrienne permaneció en silencio durante demasiado tiempo, sus ojos grises recorriendo cada rostro como si buscaran algo. Elena se quedó en el pasillo, fuera. No le habían permitido entrar, pero era incapaz de marcharse. Observaba a través de la estrecha rendija de la puerta entreabierta, con el corazón encogido por una terrible premonición. «Ya saben por qué los he llamado», dijo finalmente Adrian,
con voz baja y fría como el hielo. La noche en que me tendieron una emboscada, 4 de nuestros hombres murieron. Yo también estuve a punto de morir. Y me pregunté cómo sabía Brata la ubicación exacta, la hora y el número de hombres que me acompañaban. Hizo una pausa y fijó la mirada en Víctor. Víctor no se movió. Su rostro estaba tan tranquilo como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. Hay un traidor entre nosotros, continuó Adrian, y lo he encontrado, dijo, asintiendo con la cabeza a Marcus. El leal guardaespaldas dio un paso adelante y encendió la gran pantalla de la pared. Comenzó a reproducirse un video. Eran imágenes de una cámara oculta, claras e imposibles de negar. Victor Hale estaba sentado en un restaurante ruso frente al jefe de la Bratva. Hablaron y planearon, y Victor le entregó información. La fecha y la hora, el lugar, el número de guardias. Todo lo que la Bratva necesitaba para preparar la emboscada perfecta. La sala se sumió en un silencio letal. Juan's pares de ojos se clavaron en Victor. Este permaneció sentado, pero su mano se movió lentamente bajo la mesa. Victor, dijo Adrian, con voz desprovista de emoción. Victor se movió rápido como un rayo. Sacó una pistola de debajo de la mesa, apuntó directamente a Adrian y apretó el gatillo. Todo sucedió en un instante. Marcus se lanzó hacia adelante, colocando su cuerpo delante de Adrian. La bala se incrustó en el hombro del leal guardia, salpicando sangre. Sin embargo, se mantuvo en pie. Se desató el caos. Hubo disparos, gritos y el estruendo de sillas y mesas. Pero Víctor no tuvo oportunidad. Antes de que pudiera disparar por segunda vez, 3 hombres lo tiraron al suelo, le arrebataron el arma y le ataron las manos. Cuando la conmoción finalmente se calmó, Víctor estaba arrodillado en medio de la sala de conferencias, con las muñecas atadas a la espalda y sangre brotando de una herida en la frente. No suplicó. Solo miró a Adrian con ojos llenos de odio. Adrian se acercó al hombre que una vez había sido su mano derecha y se detuvo frente a él. Te traté como a un hermano. 15 años. Víctor, dijo, con voz profunda y dolorida. Hermano, se burló Víctor con amargura. Siempre te consideraste un rey. El resto de nosotros solo éramos peones en tu tablero de ajedrez. Me traicionaste por dinero, dijo Adrian. Por respeto, escupió Víctor, con sangre cayendo al suelo. Lo único que nunca me diste. El silencio se prolongó. Adrian miró a Víctor durante un largo momento, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Luego sacó su pistola de la cintura y la apuntó a la cabeza de Víctor. Elena se tapó la boca con la mano para evitar gritar. Quería apartar la mirada, pero no podía. Se quedó allí, observándolo todo a través de la estrecha rendija de la puerta. Tú elegiste tu camino, dijo Adrian con voz fría como el hielo, y yo elijo el mío. Un disparo. Victor Hale se desplomó en el suelo, la sangre extendiéndose como una flor roja sobre el mármol blanco. La habitación quedó en silencio. Nadie habló. Fuera de la puerta, Elena permaneció de pie como si se hubiera convertido en piedra. Vio la sangre. Vio la oscuridad. Vio al hombre que amaba apretar el gatillo sin dudar. Se hizo la única pregunta que importaba. ¿Estaba enamorada de un ser humano o de un monstruo? Esa noche, Elena se quedó en la habitación que se había vuelto familiar durante las últimas semanas, mirando la maleta abierta sobre la cama. Le temblaban las manos mientras doblaba cada prenda, cada camisa, cada recuerdo. No tenía mucho que llevarse. Nunca lo había tenido. Pero marcharse nunca había sido tan difícil. La imagen de Víctor desplomándose en el suelo aún la atormentaba. La sangre extendiéndose por el mármol. El eco del disparo dentro de su cráneo y esos fríos ojos grises. No había habido ni una pizca de vacilación cuando apretó el gatillo. Ese era Adrian. Ese era quien realmente era. Elena no sabía si podría vivir con eso. Acababa de cerrar la cremallera cuando sintió una presencia en la puerta. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. «Ahora me tienes miedo», dijo Adrian. La voz de Adrian era baja y agotada. No era una pregunta, sino una certeza. Elena se giró lentamente.
Adrienne estaba apoyado en el marco de la puerta con el traje negro que había llevado a la reunión, pero se había aflojado la corbata. En su hermoso rostro había una especie de cansancio que ella nunca había visto antes. «No te tengo miedo», dijo ella, con más suavidad de la que pretendía. «Me tengo miedo a mí misma». Adrienne frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Elena respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir el caos que sentía en su interior. «Me da miedo poder aceptar todo esto. La sangre, la violencia, la muerte. Me temo que he empezado a verlo como algo normal y eso me aterroriza». Lo miró directamente a los ojos. «Hoy te he visto matar a alguien. Lo que más me asusta no es que lo hayas hecho, sino que entiendo por qué lo has hecho». «Lo entiendo, Adrienne, y no debería». Adrienne entró en la habitación, con los ojos grises llenos de dolor. «Elena, yo no pertenezco a tu mundo», intervino con voz temblorosa pero decidida. «Soy enfermera, salvo a personas. No puedo vivir en un mundo en el que sea necesario matar. No puedo convertirme en ese tipo de persona». Adrienne se acercó y le cogió la mano. Era cálida y fuerte, y tan familiar que le dolía. «Mi mundo eres tú», dijo él, con voz ronca. «Solo tú». Elena cerró los ojos y sintió el calor de su mano. Todo en ella gritaba que se quedara. Quería creerle, olvidar la sangre y la violencia, y recordar solo las noches en las que habían hablado hasta el amanecer, las miradas tiernas y su primer beso, mojado por las lágrimas. Pero no podía. Lentamente, retiró la mano y vio el dolor desgarrar sus ojos grises. «Tengo que irme», susurró. «Por favor, no me detengas». Adrienne se quedó allí en silencio. Podía ver la lucha en su mirada. Una parte de él quería retenerla y obligarla a quedarse a su lado, sin importar lo que costara. Pero la otra mitad, la parte humana que ella había despertado en él, sabía que no podía. No a ella. «Está bien», dijo finalmente, con la voz ronca, como si tuviera algo atascado en la garganta. Se hizo a un lado, dejándole paso. Elena cogió la maleta y pasó junto a él. No se atrevió a mirarle a los ojos. Sabía que, si lo hacía, no sería capaz de marcharse. Salió por la puerta, bajó las escaleras, atravesó el gran vestíbulo y salió de la mansión Blackwell. No miró atrás ni una sola vez. Un taxi la llevó de vuelta a su antiguo apartamento en el Bronx. El apartamento estaba destartalado, frío y vacío. Elena se sentó en la cama, abrazando una almohada contra su pecho, y lloró. Lloró por un amor que apenas había comenzado y ya había terminado. Lloró por el hombre que había dejado atrás en la fría mansión. Y lloró por sí misma, la huérfana que nunca encontraría un lugar al que pertenecer. Pensó que marcharse era lo correcto. Pensó que podría olvidar. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, solo veía aquellos ojos grises, llenos de dolor, mientras él la veía salir por la puerta. Y supo la verdad. Su corazón se había quedado atrás con él. Había pasado una semana desde que Elena abandonara la mansión Blackwell. Una semana en la que había intentado vivir como si nada hubiera pasado. Como si su corazón no se rompiera en pedazos cada día. Volvió al antiguo apartamento y empezó a buscar un nuevo trabajo, intentando retomar la vida normal que solía tener. Pero ya nada era normal. Todas las noches se quedaba despierta. Todas las mañanas se despertaba con el recuerdo de sus ojos grises acechándola. La noticia de la muerte de Victor Hale se extendió rápidamente por los bajos fondos. La Bratva había perdido su activo más importante dentro de la familia Blackwell, y querían venganza. Sin embargo, sabían que atacar directamente a Adrienne sería un suicidio. El jefe de los Blackwell estaba demasiado bien protegido. Su mansión era como una fortaleza que nadie podía asaltar. Necesitaban otra forma, necesitaban encontrar su punto débil, y lo hicieron. Esa tarde, Elena fue al hospital a ver a Dylan. Su hermano se había recuperado bien de la operación. El color había vuelto a sus mejillas y la sonrisa había regresado a su joven rostro. Le habían dado el alta y ahora estaba en un pequeño apartamento cerca de la universidad, donde continuaba sus estudios, que se había visto obligado a interrumpir. Elena se quedó con él toda la tarde, cocinando, hablando y tratando de no pensar en el hombre que había pagado $80,000
para salvar la vida de su hermano. Cuando cayó la noche, Elena se despidió de Dylan y salió. Caminó hacia la parada del autobús, pensando en la pila de solicitudes de empleo que tenía que enviar al día siguiente. No se dio cuenta de que una furgoneta negra se había detenido detrás de ella. Todo sucedió demasiado rápido. La puerta de la furgoneta se abrió de golpe. Dos hombres enmascarados salieron corriendo y la agarraron por detrás. Ella intentó gritar, pero una mano le tapó la boca con fuerza. Ella se defendió, pateando y golpeando, pero ellos eran demasiado fuertes. La arrastraron hacia la furgoneta como si no pesara nada. Elena. La voz de Dylan resonó detrás de ella. Había salido corriendo al oír el alboroto y ahora se abalanzaba sobre ellos como un toro. Elena intentó gritar a través de la mano que le tapaba la boca, diciéndole que corriera, pero él no lo hizo. En cambio, se abalanzó sobre uno de los secuestradores y le dio un puñetazo en la cara. El hombre se tambaleó hacia atrás, pero el otro se giró y golpeó a Dylan en la cabeza con la culata de una pistola. Su hermano se desplomó en el suelo, con sangre brotando de un corte en la frente. Elena gritó el nombre de Dylan desesperada, pero no le dieron tiempo. Arrojaron a los dos hermanos a la furgoneta, cerraron la puerta de un portazo y se adentraron en la noche. Cuando Elena recuperó el conocimiento, se encontró sentada en el frío suelo de hormigón de un almacén abandonado. Tenía las manos atadas a la espalda y la cuerda estaba tan apretada que se le habían entumecido las muñecas. Dylan yacía a su lado, magullado y con sangre seca en la frente, pero aún respiraba. Hombres armados los rodeaban, con sus voces impregnadas de ese inconfundible acento ruso. La Bratva. Uno de ellos se acercó y levantó un teléfono para grabar un video. Apuntó con una pistola a la cabeza de Elena. Habló en inglés con un marcado acento ruso y le dijo a Blackwell que tenían lo que quería. Le dijo que Blackwell debía acudir solo, que las vidas de Elena y Dylan se intercambiarían por la suya y que tenía 2 horas. En la mansión Blackwell, Adrian estaba sentada en su despacho cuando su teléfono vibró. Abrió el mensaje y la sangre de su cuerpo se heló. Era un video. Elena estaba atada con una pistola apuntándole a la cabeza. Dylan estaba a su lado, inconsciente y cubierto de sangre. La voz de la Bratva le comunicó su demanda. Adrian vio el video una vez, luego otra. Luego se levantó y salió. Le dijo a Marcus que preparara el coche, con la voz fría como el hielo y los ojos ardientes. Marcus se interpuso ante él, diciéndole que era una trampa y que lo matarían si iba solo. Adrian miró a su guardaespaldas más leal, el hombre que había estado a su lado durante 15 años, que había recibido una bala por él y nunca había cuestionado una sola orden. Él respondió que lo sabía. Luego pasó junto a Marcus y se dirigió hacia la puerta. Marcus se quedó allí, viendo cómo desaparecía la espalda de su jefe. Adrian había sido una vez un jefe dispuesto a sacrificar cualquier cosa por el poder. Ahora, estaba dispuesto a sacrificar el poder por una persona. Ese fue el momento en que Marcus lo entendió. Adrian Blackwell se había enamorado de verdad. El almacén abandonado estaba en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier testigo. No había nadie alrededor para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Adrian salió solo del coche, tal y como se le había pedido. No llevaba armas ni tenía guardaespaldas. Solo estaba él y la ardiente determinación de sus ojos grises. La oxidada puerta metálica del almacén se abrió con un chirrido áspero. En el interior, una débil luz amarilla se derramaba desde unas bombillas desnudas que colgaban del techo, proyectando franjas de luz y sombra que recordaban a un infierno viviente. En el centro de este escenario estaban Elena y Dylan, sentados en 2 sillas con las muñecas y los tobillos fuertemente atados y la boca sellada con cinta adhesiva. Elena abrió mucho los ojos cuando vio entrar a Adrian. Sacudió la cabeza violentamente, tratando de decir algo a través de la cinta, pero él no la miró. Estaba mirando al hombre que estaba detrás de ella. Nikolai Bulov, el jefe de la Bratva. Era un hombre corpulento, con el pelo plateado muy corto y el rostro marcado por cicatrices, como si hubiera sobrevivido a innumerables guerras. 10 hombres armados lo rodeaban, todos apuntando con sus armas a Adrian.
El gran Adrian Blackwell, dijo Nikolai con su marcado acento ruso que resonó en el almacén vacío. De rodillas por una enfermera. ¿Cuán lejos han caído los poderosos? Adrian permaneció allí impasible. Déjalos ir, ya me tienes a mí. Nikolai se rió con una voz fría como el hielo. Oh, te mataré, pero primero quiero que los veas morir. Sacó su pistola y apuntó a Elena. Primero la chica. Ahora sabes lo que se siente al perder a la persona que más quieres. Adrian miró a Elena. Los ojos grises se encontraron con los ojos verdes. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Luego, lentamente, cayó de rodillas. Elena quería gritar. Quería decirle que se levantara y que no se arrodillara ante nadie, pero no podía emitir ningún sonido a través de la cinta adhesiva. Nikolai se rió más fuerte, deleitándose con la imagen del jefe de Blackwell arrodillado. No se dio cuenta de que era una señal. Las luces se apagaron, el almacén quedó sumido en la oscuridad total y se desató el caos. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. El cristal se hizo añicos. Los hombres gritaban y los cuerpos caían al suelo. Marcus y el equipo de Blackwell habían rodeado el almacén con antelación, esperando la señal de Adrian. Ahora, como fantasmas mortíferos en la noche, irrumpieron en el interior. Adrian no perdió ni un segundo. En la oscuridad, rodó hacia Elena, sacó un cuchillo que llevaba escondido en la bota y cortó sus ataduras. «Saca a Dylan. Corre», le dijo rápidamente, arrancándole la cinta adhesiva de la boca. «No te voy a dejar aquí», gritó Elena por encima del estruendo de los disparos. «Elena, vete». Adrian la empujó hacia Dylan, que seguía atado a la silla. Elena corrió hacia él y cortó sus ataduras con el cuchillo. Adrian se lo entregó y le ayudó a ponerse en pie. Empezó a correr hacia la puerta, pero entonces vio la silueta de Nikolai entre los destellos de los disparos. Le estaba apuntando. Todo se ralentizó. Vio a Nikolai apretar el gatillo, vio la chispa salir del cañón y vio a Adrian lanzarse delante de ella. Se oyeron 2 disparos seguidos. 2 balas se clavaron en la espalda de Adrian. Se tambaleó, pero no cayó. Se giró y arrebató el arma de la mano de un hombre muerto que yacía a sus pies, disparando a Nikolai. Pero ya estaba demasiado débil. El disparo falló. Nikolai levantó su arma, listo para disparar la última bala. Entonces se oyó un disparo detrás. Marcus. La bala atravesó la cabeza de Nikolai y el jefe de la Bratva se derrumbó en el suelo con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al techo del almacén. Los disparos se apagaron. Las luces se encendieron de nuevo. Los cuerpos de los pistoleros de Bratva yacían esparcidos por la habitación, y el equipo Blackwell se erigía entre los escombros como guerreros que habían obtenido una brutal victoria. Pero Elena no veía nada más que a Adrian. Estaba arrodillado en el suelo, con la sangre empapando su traje negro y extendiéndose por el hormigón gris como una flor roja. Ella se abalanzó hacia él y lo recostó sobre su regazo. Su sangre empapaba sus pantalones, caliente y resbaladiza. «Te prometí que no te harían daño», susurró Adrian, con voz débil y los ojos grises ya empezando a nublarse. «Adrian, mírame». «No cierres los ojos», gritó Elena, presionando con fuerza sus manos contra la herida de su espalda en un intento por detener la hemorragia, aunque sabía que era inútil. «Abre los ojos, mírame». Su sangre inundaba las manos de ella. Esta vez, Elena era más que una simple enfermera. Era una mujer que veía cómo el hombre al que amaba se le escapaba y se negaba a permitirlo. La ambulancia atravesó la noche a toda velocidad, con la sirena rasgando la oscuridad. Elena se sentó junto a Adrian y presionó con fuerza sus manos contra la herida de su espalda para intentar detener la hemorragia, aunque sabía que era casi inútil. La sangre empapaba la gasa, se filtraba entre sus dedos y goteaba sobre el suelo de la ambulancia. Dylan estaba sentado en un rincón, pálido y exhausto, mirando a su hermana con ojos temerosos. Pero Elena no lo miraba. Solo tenía ojos para Adrian, viendo cómo el color se desvanecía de su rostro y sus ojos grises se cerraban con fuerza. «No te mueras», susurró, con la voz ahogada por las lágrimas. «No puedes morir. ¿Me oyes?» Adrian no respondió.
Cuando llegaron al hospital, todo se convirtió en un torbellino. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, subieron a Adrienne a una camilla y la empujaron hacia la sala de urgencias. Elena corrió tras ellos, tratando de entrar a la fuerza. «Soy enfermera. ¡Puedo ayudar!». Un médico le bloqueó el paso. «No puede entrar. Está demasiado involucrada emocionalmente. Yo puedo». «No», dijo el médico, con voz firme y ojos llenos de compasión, pero inflexibles. «No puede operar con las manos temblando así. Déjenos trabajar». Las puertas del quirófano se cerraron de golpe delante de Elena. Se quedó allí, mirando la luz de ocupado sobre la puerta, antes de hundirse en una silla de espera fuera. Sabía que tenían razón. Sus manos temblaban incontrolablemente y su mente iba a 1000 por hora. Si cogía un bisturí en ese momento, podría matarlo en lugar de salvarlo. Así que esperó. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo pasaba lentamente, como una tortura. Elena se sentó en la silla, con la mirada fija en la puerta del quirófano y las manos aún manchadas con la sangre de Adrienne, a pesar de sus repetidos intentos por limpiarlas. Dylan se sentó a su lado en silencio, colocando de vez en cuando una mano sobre su hombro en un intento por tranquilizarla, sin palabras. A la 5ª hora llegó Natalie. La hermana de Adrienne corrió por el pasillo, con el rostro pálido y demacrado por el miedo, pero cuando vio a Elena, se detuvo. Luego se acercó, se sentó junto a Elena y le tomó la mano. «Gracias», dijo Natalie con voz quebrada. «Gracias por hacer que él quiera volver a vivir». Elena negó con la cabeza. «Él me salvó 2 veces». «No», dijo Natalie, apretando su mano con más fuerza. «Ustedes se salvaron mutuamente». Se quedaron allí sentadas en silencio, esperando. La 6ª hora, la 7ª, la 8ª. Por fin, se abrieron las puertas del quirófano. El médico salió y se bajó la mascarilla. Su rostro parecía agotado, pero aliviado. Lo había conseguido. Elena se puso en pie de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. Las 2 balas habían pasado a milímetros de la columna vertebral. «Es un milagro que no causaran daños permanentes», continuó el médico. «Su voluntad de vivir es extraordinaria. Nunca he visto a nadie luchar tan duro». Elena no esperó a oír más. Se apresuró a entrar en la sala de recuperación, ignorando las normas y a la enfermera que la llamaba. Solo necesitaba verlo, saber que estaba realmente vivo. Adrienne yacía en una cama de hospital, con el cuerpo envuelto en vendajes y una vía intravenosa en la mano. El monitor cardíaco marcaba un ritmo constante. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido, pero su pecho subía y bajaba. Respiraba. Estaba vivo. Elena se sentó junto a la cama y le tomó la mano cálida entre las suyas. Lloró en silencio, con lágrimas que caían sobre su mano y la sábana blanca. Lloró en silencio, con lágrimas que caían sobre su mano y la sábana blanca. Lloró de alivio, de miedo y de un amor que había intentado negar. Entonces, la mano que sostenía se movió. Elena levantó la cabeza y vio que él abría los ojos. Estaban nublados por la anestesia, pero eran cálidos cuando la encontraron. «Has vuelto», susurró Adrienne con voz ronca y débil. «Nunca me fui», respondió Elena, apretando con más fuerza su mano. «Mi corazón siempre ha estado contigo». Adrienne sonrió levemente, pero fue la sonrisa más sincera que ella había visto jamás en su rostro. «Pensé que te había perdido». «Casi lo haces», dijo Elena, con una voz a medio camino entre la reprimenda y la ternura. «No vuelvas a hacerlo nunca más». Adrienne le apretó la mano con más fuerza y la miró con todo el amor que tenía. «Cambiaré por ti, lo prometo». Pero Elena no necesitaba que él cambiara, solo necesitaba que viviera, y él había sobrevivido contra todo pronóstico. 1 año después, la primavera volvió a Nueva York. Las ramas que antes estaban desnudas ahora estaban repletas de suaves flores de cerezo rosadas. La vida de Elena Vance había cambiado por completo. Ya no era la chica desesperada que una vez se había parado en la nieve helada frente a las puertas del Hospital St. Catherine. Adrienne Blackwell había cumplido su promesa. Se retiró de la mayoría de las operaciones ilegales de la familia y le cedió el control diario a Natalie.
Resultó que su hermana era una líder excepcional, centrada en expandir líneas de negocio legítimas, como los bienes raíces, los hoteles y los fondos de inversión. La familia Blackwell seguía siendo poderosa y rica, pero ahora ganaban dinero de formas que no tenían que ocultar. Marcus permaneció al lado de Adrian, como lo había hecho durante 15 años, ahora como jefe de seguridad de todo el imperio Blackwell. La cicatriz en su hombro, donde se había alojado la bala de Victor, se convirtió en una de las marcas de honor de las que más orgulloso se sentía. Elena, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida. En lugar de trabajar en grandes hospitales con protocolos rígidos, encontró su propósito en una pequeña clínica del Bronx, el mismo lugar donde había vivido sus años más oscuros. La clínica se llamaba Second Chance Clinic. Estaba totalmente financiada por Adrian, pero dirigida por Elena. Todos los días atendía a personas sin dinero, sin seguro y sin nadie que las cuidara, personas como ella solía ser. Cada vez que veía gratitud en sus ojos, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Dylan estaba completamente sano. Su nuevo corazón latía con fuerza en su pecho y se graduó en la universidad con un título en Ingeniería de Tecnologías de la Información. Empezó a trabajar en una empresa emergente. Vivía la vida normal que se merecía. Cada vez que veía a Adrian, la saludaba con una sonrisa pícara y la llamaba cuñada. Adrian siempre fingía estar molesto, pero Elena sabía que le encantaba. Una tarde, mientras Elena cerraba la clínica después de un largo día, una voz familiar sonó detrás de ella. Señorita Vance. Se dio la vuelta y vio al detective James Porter allí de pie, todavía con su chaqueta de cuero gastada y con el mismo aspecto cansado de siempre. Detective Porter, saludó con un gesto de la cabeza. Llevo un año vigilando a Blackwell, dijo Porter, sin el tono de sospecha que solía tener. Ha cambiado de verdad. Ha hecho lo que toda la policía no ha podido hacer. Elena sonrió levemente. Yo no le he cambiado. Él se ha cambiado a sí mismo. Yo solo le di una razón. Porter se quedó en silencio durante un momento. Luego asintió con la cabeza. Quizás eso es todo lo que necesitamos. Se alejó y Elena vio cómo su espalda desaparecía tras la esquina. Un sentimiento de alivio se apoderó silenciosamente de su pecho. Esa noche, Elena y Adrian se quedaron en el balcón de la mansión, contemplando cómo la puesta de sol teñía el horizonte de rojo. Una fresca brisa primaveral soplaba, trayendo consigo el aroma de las flores y la promesa de días más brillantes por venir. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Adrian de repente, con voz baja y suave. Elena se volvió hacia él y lo miró a los ojos grises, que ya no eran fríos como el hielo, sino cálidos como la primavera. Fue la mejor decisión de mi vida, dijo, con una sonrisa en los labios. Adrián se acercó y la rodeó con los brazos por detrás, atrayéndola hacia su pecho. Le rozó la oreja con la boca mientras le susurraba. Eres mi milagro, Elena, mi único milagro. Elena sonrió, cerró los ojos y se dejó envolver por el calor del abrazo del hombre que amaba. Y tú eres mi milagro, respondió ella. Antes pensaba que salvar a la gente era solo un trabajo. Ahora comprendía que salvar a alguien a veces también podía significar salvarse a uno mismo. A veces, en la oscuridad más profunda, encuentras una luz que nunca creíste que pudiera existir. La historia de Elena y Adrian había llegado a su fin, pero las lecciones que nos enseñó permanecerán en nuestros corazones para siempre. El valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo, que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso aquellos que parecen perdidos en la oscuridad. El amor tiene el poder de cambiar a las personas, los destinos y el mundo mismo, y que a veces la elección más difícil es la correcta. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras cada día. Comparte este video con personas que creas que puedan apreciar la idea de que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Te lo agradecerán. Queremos saber tu opinión, directamente desde el corazón. Si estuvieras en la situación de Elena, ¿qué harías? ¿Salvarías a un desconocido, aunque eso pudiera arruinar tu vida? ¿O te alejarías para protegerte?
¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones tan difíciles? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Queremos escucharte de verdad. Gracias por acompañarnos durante toda esta historia. Deseamos a todos buena salud, alegría y amor. Hasta la próxima.